Bien, buenos días a todos. Un placer nuevamente estar en esta clase de la maestría. Hoy vamos a hablar sobre regulaciones internacionales y nacionales para la investigación en seres humanos. Y bueno, comienzo diciéndoles que el hombre, pues por su naturaleza, él no le basta observar, ¿no? El hombre interviene en su realidad, manipula esas variables que están allí en esa realidad y al final él lo que quiere es obtener una respuesta. O sea, él siempre anda en eso de observar y comprobar. Y todo eso es experimentación, ¿no? Entonces el hombre está en una constante experimentación. Y según Claude Bernard, que es el padre de la medicina experimental, la experimentación es el único procedimiento que tenemos para instruirnos sobre la naturaleza de las cosas. Ahora bien, no significa que esos investigadores en el pasado, pues no, sus investigaciones estaban desprovistas de ética, no, así no. Fíjense, les traigo dos ejemplos. Maimónides, que él instruía a sus colegas a tratar a sus pacientes como un fin en sí mismo y no como un medio para conocer nuevas verdades, ¿no? O sea, que tomaba en cuenta a sus pacientes como seres humanos. Y por otro lado tenemos, que les acabo de mencionar, Claude Bernard. Él, en su libro Introducción al estudio de la medicina experimental del año 1865, nos dice, el primer principio de la moral médica es no desarrollar jamás un experimento donde una persona puede, o que signifique daño a una persona, incluso si esos resultados fuesen altamente beneficiosos para la ciencia. Entonces, como ven, estos investigadores sí tomaban esos aspectos éticos en cuenta. Y bueno, obviamente eso tiene que ver con esos valores de los que hablaba la doctora en su clase que acaba de mencionar. Ahora bien, ¿qué nos hacemos esta pregunta? ¿Cómo debería comportarse el investigador con aquellos sujetos que son voluntarios para participar en esas investigaciones, ¿no? Fíjense, hay aspectos que no son éticos en investigación y esos aspectos serían pues todos los que comprometen la calidad de la investigación. Esto tendríamos por un lado todas las que son violaciones en el proceso de investigación y donde estarían involucrados todos los sujetos de investigación, que son básicamente, en este caso estamos hablando de los seres humanos, pero también pueden ser animales de experimentación. Y por otro lado tenemos las violaciones en la integridad de los datos y la publicación. Entonces, en la era de la ciencia moderna, nosotros podemos ver muchos de esos aspectos que no son éticos en investigación que se repiten en diferentes investigaciones, como por ejemplo la falta de un consentimiento. Allí, como sabemos, y ya ustedes saben lo que representa un consentimiento informado, pues se estaría violando la autonomía, pues, de estas personas que participan como sujeto de investigación. Por otro lado, tenemos la explotación de individuos vulnerables, el utilizar personas, no sé, personas de la calle o personas, mujeres, con embarazo, niños, para hacer experimentación sin contar con el debido proceso de obtención de este consentimiento, ¿no? Por otro lado, tenemos la presión que puede surgir para que estas personas participen en esos ensayos y el hecho de que no se brinda, si se retiran en cualquier momento, pues se les suspende el tratamiento que se les está aplicando. También puede ocurrir que sean sometidos a riesgos innecesarios o a engaños, como vamos a ver en algunos ejemplos. Entonces existen para ellos normas o regulaciones que son internacionales y también van a haber regulaciones nacionales donde pues tienen aspectos que tocan la investigación en seres humanos. Y comencemos por una de las que son, es como que la más antigua, creo yo, ¿no?
Y fíjense que nos data de 1900. Y es interesante porque es un código de ética que es de Berlín. Imagínense Alemania, que después surgieron tantos problemas de experimentación en humanos, pues para el año 1900 existía un código de ética de Berlín, cuando se encontraba un Reich prusiano. En el 1931 daba la directriz para nuevas terapias y experimentación en humanos. Pero luego, en el año 1933, cuando tenemos a Hitler en el poder en Alemania, pues borra todo esto y crea una ley de depuración y mejoramiento racial, donde él trata de demostrar que son una raza pura, hace experimentaciones, una serie de experimentaciones en seres humanos que tienen en sitios, pues, presos, ¿no? En sitios de concentración. Y bueno, esto ocurre en esa Alemania. ¿Qué sucede después? Cuando cae esa Alemania nazi, ocurre lo que se llaman los juicios de Nuremberg. Y en esos juicios, pues son juzgados 23 médicos nazis que participaron en todos esos experimentos. Se da un veredicto en agosto del año 1947 y dentro de ese veredicto existe una sección que se llama experimentos médicos permitidos. Aquí está un espacio contemplado para lo que llamamos y lo que conocemos con el Código de Nuremberg, que contiene 10 artículos. 10 artículos que se los voy a mostrar a continuación y que contemplan aspectos muy importantes. En primer lugar, pues el consentimiento voluntario para los sujetos que participan en estos ensayos con seres humanos. El objetivo de la investigación debe dirigirse o enfocarse en el bien común de la sociedad. Previamente tiene que hacerse estudios en animales antes de hacer experimentación en seres humanos. Se debe evitar completamente el sufrimiento físico y mental, así como también cualquier daño severo, incapacidad y por supuesto muerte que ocasione estos experimentos en esos sujetos de investigación. Entonces, estos son eh, los 10 artículos que están presentes y que puedes conseguir en el Código de Nuremberg del año 1947. Luego, en el año 1964, aparece un documento propuesto por la Asociación Médica Mundial, que es la Declaración de Helsinki. Y Helsinki también toma en cuenta el derecho a tomar decisiones informadas, es decir, nuevamente, el consentimiento informado. Habla del deber del investigador hacia el paciente, el bienestar del sujeto, que debe estar por encima de los intereses científicos o sociales, como ya lo habíamos visto, lo mencionaba Bernard, ¿no? Y por otro lado, que las consideraciones éticas que se deberían tomar, pues estarían de acuerdo a las leyes y las regulaciones existentes en ese momento. Esta declaración de Helsinki ha tenido varias actualizaciones y tenemos una del 2013. Pero se cometieron excesos en investigación clínica a pesar de que ya habían o que ya teníamos estas reglamentaciones o códigos. Se siguieron cometiendo excesos. De hecho, habían excesos que ya se venían cometiendo y nunca pararon, a pesar de que existían las regulaciones. Y hay un artículo de Vicker que se llama e Investigación Clínica del año 1966 y en él pues pone de manifiesto 22 investigaciones con una controvertida conducta ética. En este menciona, por ejemplo, el experimento que realizan en la escuela de Willowbrook en 1954, donde se inocula el virus de la hepatitis a niños con retardo mental. De hecho, casi todos estos experimentos, lo primero
pues en que incurrían eran que no había consentimiento. Y en este caso, hacía que los padres firmaran un consentimiento para que ellos pudieran experimentar en esos niños, si no, no eran recibidos en esta institución. En el año 1963 tenemos un experimento que ocurre en el hospital de Brooklyn, donde se inyecta de forma subcutánea células cancerosas a ancianos enfermos para estudiar cuál era su respuesta inmunitaria. Y así muchos experimentos eh, que pudieran ver acá. Uno de los más grandes fue el estudio sobre sífilis en Tuskegee, Alabama, que duró, imagínense, 40 años. Y fíjense, la fecha de inicio es en 1932, ¿sí? Recuerden que el código de Nuremberg aparece en el 47. Entonces ya esto había iniciado. Sin embargo, nunca paró. Durante 40 años, pues siguieron investigando en un grupo de personas de raza afroamericana que eran pobres, se les ofreció tratamiento, cosa que después no le cumplieron, y ellos querían estudiar la progresión de la enfermedad de sífilis hasta la muerte, ¿sí? En el interín surge o aparece la penicilina y no se les aplicó porque eso pues iba a influir en la experimentación. ¿Ok? Entonces, todas estas experiencias que les muestro acá, o experimentos que les muestro acá, básicamente inician sin un consentimiento informado, sin decirles a estas personas a qué riesgo estaban sometidos, nada, simplemente los involucran en una investigación para la cual ellos no ni siquiera estaban enterados. A raíz del experimento de Tuskegee surge, bueno, se crea en 1974, una vez que sale a la luz, paran este experimento y crean una Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos, de los Ensayos Biomédicos y de la Conducta. Y en el 79 se publica lo que conocemos con el informe de Belmont. En este informe de Belmont están los principios que nosotros conocemos, todos conocemos. Uno de ellos, el primero es el respeto por las personas, que habla sobre pues, que los individuos deben ser tratados como seres autónomos y debe permitírseles decidir por sí mismos, brindándoseles protección a esas personas que son incapaces incluso de decidir. Este primer principio, posteriormente, se divide en autonomía y no maleficencia. Luego tenemos la beneficencia, que consiste, como ya saben, en promover siempre el bien para nuestros semejantes, y la justicia, que nos habla de una justicia distributiva. Luego tenemos acá las pautas SIOM de la OMS, es el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, y nos explica cómo aplicar de manera eficaz los principios éticos que deben regir una investigación en seres humanos, ¿no? Tomando como base la Declaración de Helsinki. Y estos principios en estas pautas toman en cuenta las culturas, las diferentes religiones, las diferentes tradiciones, los diferentes lugares, y están adaptados como a nuestros países. Así que de verdad les recomiendo que se lean estas pautas. Todos estas reglamentaciones las pueden conseguir en la página web del CENAVI y las pueden descargar en esa página. Luego, para los años de los 90 aparecen otros acuerdos como la Declaración del Consejo de Europa, las conferencias de armonización de buenas prácticas médicas, y, por supuesto, ya venían trabajando en el genoma humano. Por lo tanto, había que controlar, por supuesto, lo que se generaba de esas investigaciones. Y aparece en 1997 la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de la UNESCO. Como normas nacionales,
vamos a encontrar muchas de ellas. Empecemos con la ley del ejercicio de la medicina. Nuestra Constitución también tiene artículos que están relacionados con la investigación en seres humanos, ya lo vamos a ver. Está la ley de medicamentos del año 2000, el código de deontología que es de 2003. En la actualidad, la Academia Nacional de Medicina está haciendo un trabajo grandioso en tratar de actualizar este código de deontología. Tenemos también en 2014 unas normas de buenas prácticas clínicas. En el 2011 tenemos que aparece el Código de Ética para la Vida. Este código es bien bonito, ya vamos a mostrar lo que contiene. Y tenemos también el Reglamento de Investigación en Farmacología Clínica, entre otros que puedan estar. Entonces, fíjense, en el caso de la Constitución, tenemos en el artículo 46, numeral 3, dice, ninguna persona será sometida sin su libre consentimiento a experimentos científicos o exámenes médicos o de laboratorio, excepto cuando se encontrara en peligro su vida o por otras circunstancias que determine la ley. Entonces ya aquí nos habla de un consentimiento, ¿sí? Nos habla de un consentimiento. Y tenemos en el caso de la ley del ejercicio de la medicina, al igual que en el Código de Ontología Médica, un capítulo completo que trata de la investigación en seres humanos. Tenemos la ley de medicamento que en su título 6 habla de los ensayos clínicos, y en el reglamento de investigación en farmacología, pues su objeto es regular los trabajos de investigación relacionados precisamente en esta área de farmacología clínica. Acá podemos ver la segunda parte del Código de Ética para la Vida. La primera parte, en ella podrán encontrar los principios que ya ustedes conocen, y en esta segunda parte podrán encontrar normas para organismos vivos y ambientes. Hablan del consentimiento informado, de la utilización de animales de investigación, de bioseguridad, eh, bueno, de lineamientos en investigación en ciencias básicas, economía, ingeniería, arquitectura, porque bueno, recuerden que bioética está en todas las áreas, ¿no? Entonces, esto es de verdad un código de ética muy bonito, y además se incluye nuestros indígenas, que eso también es importante destacar. En cuanto a los aspectos bioéticos en la experimentación en animales, podemos encontrar una guía de principios para la investigación que involucra animales, que también es de Sions, y los principios de Russell y Birch de 1959, que nosotros lo conocemos como las 3R. Y las 3R es porque nos habla de reducir al máximo la cantidad de animales empleados, y para poder reducir esta cantidad de animales, pues lo que tenemos que hacer es una buena planificación de nuestra investigación. Por otro lado, nos habla de reemplazar por técnicas experimentales alternativas esos modelos de animales, es decir, podemos reemplazarlos por otros modelos como los modelos matemáticos o de computación, si eso es posible. Y finalmente, refinar, que es la última R, las técnicas para minimizar el sufrimiento animal, utilizando, pues, por supuesto, un adecuado analgésico, anestésico, y tener métodos de eutanasia que sean apropiados dependiendo del tipo de animal en estudio. Entonces, como conclusiones, pues tenemos que se reconoce pues que existe una necesidad de experimentación clínica, porque si no, no hubiéramos podido pues encontrar todo eso, o no hubiéramos progresado, ¿no? Pero se sostiene que ese progreso científico no es motivo suficiente para justificar cualquier tipo de experimento. La ciencia en general y la investigación en particular no tiene un valor absoluto si no se pone al servicio de la humanidad. Y el respeto, por otro lado, de los derechos y el bienestar de las personas que son sujetos de investigación
debe prevalecer siempre sobre los intereses de la ciencia. Yo quería recalcarles acá que, como ustedes acaban de ver, estos códigos de ética, pues se hicieron para proteger al sujeto de investigación. Fue ese como que el origen inicial, ¿no? O sea, se estaban incurriendo en excesos en investigación y empezaron a surgir todas estas reglamentaciones. Sin embargo, el investigador también se ve protegido cuando cumple con estos códigos y cuando estos códigos de ética, pues, que estos códigos y reglamentaciones éticas, porque, bueno, porque está haciendo una investigación de calidad. Entonces, para terminar, quería dejarles esta mensaje de Casem y Silverman que dice que la investigación con sujetos humanos comprende el balance entre el avance de la ciencia para mejorar la salud futura de la sociedad y la protección de los derechos y el bienestar de los sujetos humanos. Bueno, muchísimas gracias.